veces has caído ya, derrotado y sin valor. La salida no ves llegar y te alejas más de Dios. Cristiano, en tus fuerzas ya no puedes más. Es momento de luchar, pues Jesús está de tu lado, la victoria te dará, porque tú eres un soldado, eres hijo del gran rey. Ya levanta tu bandera y vence contra el mal, porque tú eres un soldado, eres hijo del gran rey. Ya levanta tu bandera y vence contra el mal. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cristiano, en tus fuerzas ya no puedes más, es momento de luchar, pues Jesús está de tu lado, la victoria te dará, porque tú eres un soldado, eres hijo del gran rey. Ya levanta tu bandera y vence contra el mal, porque tú eres un soldado, eres hijo del gran rey. Ya levanta tu bandera y vence contra el mal. Cristo la victoria da, Cristo la victoria da. Seal enriquece, restaura y protege. Seal for Life tiene más de 100 superalimentos, antioxidantes, vitaminas y minerales diseñados para llenar los vacíos nutricionales. Seal restaura y fortalece tu cuerpo. Una mezcla de sábila, moringa, noni, goji, acai, alfalfa, omega 3 y 6. La naturaleza convenientemente en una bebida de 6 onzas. Seal funciona y presenta una oportunidad para ganar dinero con un plan de compensación generoso. Llama ahora 1-800-913-5952. La estación de bendición. La estación de bendición. Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga en esta mañana. Continuamos, hermanos, aprendiendo lo que es la cualidad de carácter del orden. Y ya a lo largo de la semana hemos estado viendo cómo nosotros podemos llegar a ser personas ordenadas. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí en el Salmo 119, hermanos, versículo 133, dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dice el salmista, hermanos, le dice a nuestro Dios: Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Y la verdad, hermanos, es que la palabra de Dios es una guía eficaz para que nosotros nos convirtamos en personas ordenadas y que vayamos desarrollando esta cualidad de nuestro Dios del orden. Y dice el libro de Proverbios, hermanos, capítulo 20, versículo 18, que los pensamientos con el consejo se ordenan. Fíjate, hermano, qué interesante es saber
que todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente, cuando nosotros recibimos el consejo de la palabra de Dios, del siervo de Dios, de un maestro, de nuestros padres, de alguien, hermanos, que está en autoridad sobre nosotros, dice la palabra del Señor que aún nuestro pensamiento, hermanos, será ordenado cuando nosotros recibimos el consejo de aquellos que están preocupados porque nosotros crezcamos en el conocimiento y en el orden que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Es muy importante, hermanos, entender que cada líder puesto por Dios en cualquier área que esté trabajando debe ser, hermanos, una persona ordenada que lleve el orden más allá, hermanos, de lo que sus propios discípulos pudieran tener. Orden, hermanos, es un estado o cualidad precisamente de ser ordenado. Es disponer las cosas en un orden o en una secuencia. Es hacer un arreglo armonioso de cada uno de los objetos que está a nuestro alrededor. Pero también, hermanos, orden es la observancia de la ley, las reglas o las disciplinas bajo las cuales nosotros nos estamos rigiendo. De ahí, hermanos, que nosotros, para ser personas ordenadas, debemos de ser, hermanos, como líderes, atentos al consejo que nos da la palabra de nuestro Dios. Hermano, todo líder que se jacte de serlo, debe ser, hermanos, una persona ordenada. Se cuenta un relato verídico sobre un general estadounidense que se apresuraba cruzando una base militar aérea para llegar a una reunión. Este general, hermanos, iba acompañado de varios oficiales que eran parte de su personal. Mientras el general avanzaba a pie, el grupo que iba con él tomó un atajo a través de la línea de las pistas de vuelos. En el otro extremo de la pista de despegue, el general, hermanos, cuenta esta historia que se detuvo repentinamente. Todos los que iban con él, sorprendidos, inmediatamente pensaron que algo grave había ocurrido y era la razón por la cual el general se había detenido. De pronto el general se volteó y empezó a andar en la dirección de la que había venido. Sin saber qué hacer, los otros oficiales se detuvieron y se quedaron observando. Su jefe parecía, hermanos, haber llegado al lugar en donde iba y poniendo su vista hacia el suelo parecía buscar algo. Finalmente se detuvo a recoger algo, hermanos, ahí en medio de la pista y lo levantó. Cuando el general regresó cerca de sus sorprendidos acompañantes, tenía en su mano un pequeño tornillo en las manos y les dijo con voz animada y un poco vergonzosa: lo debí haber recogido cuando lo vi por primera vez. Dijo con un poco de disgusto hacia sí mismo y luego continuó caminando hacia la reunión que tenían por adelante. Hermanos, cuando una persona crece en autoridad, es fácil ignorar la simple disciplina del orden, pensando que alguien más se encargará de hacerlo, que alguien más estará al pendiente de ordenar las cosas que nos corresponden, que alguien más, hermanos, detrás de nosotros tomará la iniciativa para ordenar algo que se encuentra en desorden o mal acomodado o fuera de lugar. Sin embargo, uno de los propósitos más importantes del liderazgo es proporcionar orden. Es por eso que las instrucciones de un jefe se llaman órdenes. Un jefe, hermanos, deberá notar y responder a las más sencillas y obvias necesidades de orden. Un líder, hermanos, que se jacte de serlo, siempre, hermanos, tendrá las puertas abiertas de su casa, de su oficina, de su lugar de trabajo, sin darle ninguna vergüenza, hermanos, del orden que se encuentra dentro. Cualquiera que llegue, hermanos, se debe dar cuenta que el líder que él tiene es un líder ordenado. Por eso, hermanos, si te sorprendes descuidando el orden básico, debes de seguir el buen ejemplo del general.
retracta tus pasos, acomoda lo que está en desorden. Si lo haces, cultivarás la disciplina de atender las necesidades tan pronto como las descubras y te darás un ejemplo positivo, un ejemplo positivo a todos aquellos que están a tu alrededor. Continuando, hermanos, con los pasos para ser ordenados, el último paso que vamos a estar viendo es que debemos de tener un orden en la casa de Dios. El orden en la iglesia comienza con un liderazgo calificado. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 3, versículo 5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El orden implica comportarse dentro de la iglesia, dentro de la iglesia del Señor, con una reverencia, hermanos, ordenada para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, nuestro Rey se merece que nosotros tengamos un orden, un comportamiento adecuado dentro de la casa del Señor. Ser ordenados incluye usar una secuencia en nuestras ofrendas a Dios. Debemos darle las primicias a nuestro Dios de todo fruto. ¿Sabe qué, hermano? Es muy importante que nosotros conozcamos el orden que el Señor ha puesto para que nosotros le demos de todo aquello que Él nos ha dado. Nosotros, hermanos, debemos de darle al Señor de todo fruto, incluyendo el fruto de nuestro trabajo, incluyendo la primera parte del día, el primer día de la semana. Dice Proverbios 3, versículos del 9 al 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. En Hechos 2:42 encontramos la lista de las 4 actividades que tenía la iglesia primitiva. El orden de esta lista es muy significativo, pongan atención. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A veces, hermanos, el último elemento de una lista en la Biblia es el más importante. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 de Corintios 13, versículo 13. El amor aparece al último, pero, hermanos, el amor es el más importante. Si aplicamos este principio a Hechos 2:42 que leímos anteriormente, nos revela que la doctrina, el compañerismo y el partimiento del pan son importantes, pero su función principal es preparar al adorador para una oración poderosa cuando se encuentre, hermanos, delante de Dios. La meta del Señor para su iglesia es que sea una casa de oración para todos los pueblos, según Isaías 56 y el versículo 7. Entonces, hermanos, el orden dentro del tiempo de reunión también es muy importante para que nosotros, hermanos, evitemos hacer que nuestros visitantes tropiecen cuando llegan a la casa de Dios, y para convencerlos, hermanos, de sus pecados para que vengan al arrepentimiento. Hermanos, ¿qué pensaría una persona que por primera vez está visitando la casa de Dios si él llega, hermanos, a nuestro templo y se da cuenta que aquello es un tremendo desorden? Hermanos, lo más seguro es que le vamos a servir de piedra de tropiezo. Por eso, hermanos, cuando alguien llega a nuestra iglesia, él debe de ver un orden, debe de ver una paz, debe de ver que todo, hermanos, se hace decentemente. Hermanos, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14 del